muchos más. De todas maneras, Jackie Cáceres nos acompaña también en este en vivo, y en realidad lo que pretendemos es hacer algo muy dinámico en el cual compartamos ideas de la experiencia que tenemos en audiencias de prisión preventiva. Yo desde el litigio, Jacqueline Cáceres desde también su experiencia como ex magistrada de la Corte Superior de Lima Sur. Y bien, entonces iniciamos este conversatorio y las preguntas que ustedes tengan al final las leemos, si ustedes están en el Facebook Live o a lo mejor también en el Zoom las leemos y las absolvemos. Bien, entonces bienvenida Jackie. Muchísimas gracias, Liz. Realmente me alegra muchísimo empezar el día de hoy con estos conversatorios que sé que van a ser de mucho provecho. Muchas gracias por la invitación y el tema que hoy realmente vamos a tratar es un tema que tiene muchas aristas y que realmente vale la pena analizarlo. Y sé que va a ser un éxito, de eso estoy segura. Gracias. Muy bien, Jackie, entonces me acompañas en el conversatorio, inicio yo claro que con sí. este tema. Bien, claro que sí. Es muy importante dentro del aspecto que siempre he tomado en cuenta cuando, por ejemplo, voy a una audiencia de prisión preventiva, realizar o revisar el aspecto de la imputación, el aspecto plasmado en ese requerimiento de prisión preventiva. Quizás algunas personas cuando reciben ese requerimiento no entienden varias cosas, por qué hay hechos, por qué hay imputación, una calificación jurídica, por qué hay elementos de convicción. Lo que indudablemente está realizando el Ministerio Público es un requerimiento. ¿Ante quién? Ante el juez de garantías, que en este caso, con este nuevo modelo procesal penal, pues es el juez de investigación preparatoria. Pero vamos a denotar que para poder pedir un requerimiento de prisión preventiva, previamente el legislador estableció que tiene que haber una disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria, sin el cual no es posible hacer un requerimiento de prisión preventiva. Y yo de aquí hacía un análisis, ¿no?, de esta forma, cómo es que en nuestro país aún todavía subsisten dos sistemas, el Código Procesal Penal de 2004 y el Código de Procedimientos Penales. Y al revisar el decreto legislativo mediante el cual se reguló para efecto de las audiencias de prisión preventiva para el Código de Procedimientos Penales, un procedimiento específico, que en este caso está regulado en el decreto legislativo 11-1206, es importante advertir, por ejemplo, aquí, que como en la audiencia de presentación de cargos, hay un control de la imputación. Qué interesante, ¿no? Y entonces algunos abogados, ¿no?, que también han opinado respecto a este tema, señalan que esto sería como una mini audiencia de la etapa intermedia, ¿no?, donde se le faculta al abogado defensor poder formular observaciones formales, poder plantear excepciones, sobreseimiento, ofrecimiento de pruebas, ¿no? Entonces, considero en mi criterio que el hecho de verificar la forma de la imputación por este juez, ¿no?, de cuando se presenta la disposición y se realiza la audiencia de presentación de cargos de conformidad al artículo 12, al decreto legislativo 1206, considero yo que incluso es mucho más garantista que la audiencia que va a haber de requerimiento de prisión preventiva. Y lo digo por lo siguiente, porque ahí no tenemos el espacio o el regulado el procedimiento para poder controlar la imputación. No se puede hacer, por ejemplo, observaciones formales, que para mi criterio debería ser un procedimiento previo a discutirse los presupuestos de una prisión preventiva. Fundados graves elementos de convicción, gravedad de la pena, peligro procesal, y claro, por supuesto, el tema de proporcionalidad, que no puede escapar indudablemente este tema de prisión preventiva, ¿no? Entonces, en una formulación de cargos, por ejemplo, con el antiguo código, en algunos juzgados de Lima, por ejemplo, cuando he ido a audiencias,
se presentaba esta audiencia de presentación de cargos, indudablemente lo que uno veía como abogado litigante es que podía hacer una observación a la forma de la imputación. Y la forma de la imputación no solamente es importante porque lo prevé el código, sino porque es una garantía fundamental para que exista dos cosas. Uno, principio de contradicción, y dos, derecho de defensa. Si no tengo claramente, no me dicen a mí claramente qué me están imputando, porque no solamente basta que me relaten la historia de lo que aconteció, es importante también que digan que el Ministerio Público plasme su requerimiento de prisión preventiva, así como también en la disposición de formalización y continuación de prisión preparatoria, formule y señale cuál es la vinculación de esos hechos con la persona imputada o procesada. Yo siempre digo en mis clases de litigación oral, si el Ministerio Público a mí no me dice cuál es la vinculación, cuál es la calificación jurídica, así como también cuáles serían los elementos de convicción, ¿ante qué estamos? Ante una linda historia, pero no con una imputación concreta. Entonces, para mí radica la importancia de establecer en estas audiencias de prisión preventiva que indudablemente el juez de garantías, ojo, es un juez que realiza incluso una labor constitucional, porque lo que está haciendo es que se preserve, se garantice los derechos fundamentales de una persona, más aún cuando la prisión preventiva es una de las afectaciones más graves dentro del ordenamiento procesal a la libertad personal. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ahora uno de los problemas que existe actualmente es que tenemos requerimientos de prisión preventiva con formulación de imputaciones vagas, ambiguas, genéricas. Y entonces nos preguntamos si en este contexto se puede ejercer una garantía fundamental, que es el derecho de defensa, y contradecir de manera eficiente y eficaz en una audiencia de prisión preventiva. Constituye una política del Ministerio Público que corresponde realizar a los representantes del Ministerio Público que se tenga una metodología que permita indudablemente establecer relaciones, hechos fácticos de manera concreta, precisa, clara. En este aspecto te doy el uso de la palabra, Jackie, para que considerar si es que tú opinas igual que mi persona. Muchas gracias, Liz. En efecto, el tema que has puesto en tapete es un tema bastante controversial, porque conforme señalas, estamos frente a dos derechos fundamentales, el derecho pues, a la libertad y el principio de inocencia, ¿no? Que obviamente, tratándose de una medida cautelar, en este caso de naturaleza personal, se flexibiliza, ¿no? El principio de flexibilización en este caso, del principio de inocencia. Mira, respecto al caso concreto, interesante la observación que has hecho con relación al trámite que se está dando ahora y que se está dando acá en Lima, por ejemplo, en la experiencia profesional como ex magistrado que fui, por ejemplo, en la Corte de Lima Sur, se está aplicando el código del 40, ¿no? Con las modificaciones, obviamente, del decreto legislativo 1206. Entonces, en este caso, ¿no? Cuando estamos ante una audiencia de presentación de cargos. Entonces, en esta audiencia de presentación de cargos, en efecto, ¿no? Luego de esta audiencia, la Fiscalía solicita la prisión preventiva. Pero este decreto legislativo, de manera muy, muy interesante, faculta, en este caso al investigado, al investigado, a que pueda hacer valer los medios técnicos de defensa, excepciones, cuestión previa o judicial. Qué interesante, entonces sí se daría un control, ¿no? Y luego recién se pasa a la solicitud, a la petición o el requerimiento de la prisión preventiva.
cosa que no sucede, como tú lo señalaste, en el Código Procesal Penal, porque después de una formulación de investigación preparatoria, la Fiscalía solicita, requiere una prisión preventiva, y en la audiencia de prisión preventiva no se da, ¿no? Este análisis de alta probabilidad, llamemos así, respecto a la imputación. Porque lo que estamos señalando es hasta qué grado de desarrollo de imputación, ¿no?, se tiene en esta audiencia de prisión preventiva. Entonces, yo formularía una interrogante. ¿Es posible en la audiencia de prisión preventiva realizar este control, ¿no?, de imputación? Mira, interesante el tema porque haciendo un análisis de la jurisprudencia actual, encuentro al Acuerdo Plenario 1/2019, que en su fundamento 27 nos da un alcance y nos dice de que respecto pues a la imputación, sí dice, tiene que haber cierto grado de desarrollo de imputación. Mire, interesante. Y luego este fundamento señala de que este análisis de imputación tiene que ser un análisis de alta probabilidad. Y alta probabilidad de que el imputado, en este caso, en efecto, se vincule con el hecho que se le está imputando en atención a los elementos de convicción o indicios que presenta. Pero señala también que esto no queda ahí, ya que este análisis tiene que ser un análisis que nos traiga la alta probabilidad. Pero ahí viene algo más. Además, ¿qué se debe hacer? Se debe tener en cuenta criterios de imputación objetiva y subjetiva. Entonces, este acuerdo nos está ya abriendo las puertas para que pueda hacerse esta evaluación desde el punto de vista de la imputación objetiva y subjetiva. Y no se queda ahí, interesante, porque he visto que incluso señala que se tiene que analizar, ¿no?, desde las categorías materiales del delito, si es típico, antijurídico, culpable. Mire qué interesante. Y esto se plasma en dos sentencias. En una sentencia casatoria de Loreto, la 564/2016, y también en otra sentencia de Piura, la 724/2015. Con esto podríamos, ¿no?, ya abordar y, si se puede decir, aterrizar en que sí, esta propuesta, mira, que tú haces, interesante, se debe de llevar a cabo y se debe hacer. Pero obviamente se tiene que hacer siempre y cuando, ¿no?, la Fiscalía, el Ministerio Público cumpla su rol de presentar una imputación concreta, clara y precisa. Porque si no se da ello, entonces se estaría vulnerando el derecho de defensa, obviamente. Y el juez de investigación, que es el juez de control, tiene obviamente que cumplir, ¿no?, la función que le ha sido dada. Porque la función del Ministerio Público es requiriente. El juez es el que realmente, después de todo, va a tener que declarar fundada o no, pero tiene que hacer esta evaluación de una alta probabilidad y tener un grado de desarrollo de imputación. Muy interesante el tema, Liz. Y yo, para todos nuestros oyentes, para todas las personas que se encuentran también en Zoom, siempre digo que el derecho nunca se acaba de leer, de interpretar, de razonar, y creo que esta profesión, al ser tan amplia, necesita mucho estudio, ¿no? Y qué mejor que las personas que estén interesadas, ¿no?, en hacer debates, hacer este tipo de enlaces, indudablemente tengan siempre un aporte, porque hay cosas que a lo mejor no están legisladas, pero por ejemplo, en este caso, el aspecto de previamente realizar un control a la imputación,
indudablemente agilizaría muchas cosas dentro de una audiencia de prisión preventiva. Porque si a mí, el Ministerio Público, y yo siempre voy a hablar desde mi experiencia como litigante, si a mí el Ministerio Público no me ha sabido decir, determinar a través de los hechos, los elementos objetivos del tipo penal, subjetivos, así como también los elementos normativos y descriptivos del tipo penal, entonces indudablemente hay un aspecto ahí que el juez de garantía sí tiene que controlar. Y interesante cuando me puse a investigar este punto, ¿no? De cómo hacer un control, en todo caso, previamente a la discusión de los 3 presupuestos, encontré al libro del doctor Mendoza Ayman, y tiene un libro bien interesante donde señala la necesidad de una imputación concreta, dice, ¿no? En la construcción de un proceso penal cognitivo. Y específicamente, en la página 324, señala, dice, ¿no? Pero la audiencia de control, él dice que sí se debe hacer una audiencia de control, dice, debe realizarse con el objeto de acuerdo a las exigencias de la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 8.2, dice, de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece que se debe realizar una comunicación previa y detallada de la acusación, ¿no? Pero en este caso, recordemos qué es lo que dice el Acuerdo Plenario 1 de 2019. Establece cuál es el grado. El grado prácticamente sobrepasa a lo que estableceríamos más allá de la sospecha fuerte, más allá del límite de una acusación. Entonces, si tenemos en cuenta esta restricción, entonces, hay que analizar que el control que haría este juez de garantías, en realidad es un control de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, no es cualquier control, ¿no? Entonces, interesante lo que se plasmó en todo caso en el decreto legislativo 1206, pero que en todo caso no ha sido replicado para el Código Procesal Penal, que permitirían incluso mayores garantías. Y una cosa más, el Poder Judicial y el Ministerio Público dice que tienen mucha carga procesal. Indudablemente eso nadie lo duda. Sin embargo, si tenemos en cuenta que si realizamos adecuadamente un control de imputación, muchos casos no pasarían. No sobrecargaría la investigación preparatoria, no pasaría en etapa intermedia y tampoco juicial. Entonces, qué importante es realizar un control de imputación, indudablemente, para mi criterio, como les indicaba, antes de la discusión de los fundados y graves elementos de convicción, de la gravedad de la pena y del peligro procesal. Bien, te doy uso la palabra, ya. Sí, como señalabas, Liz, en efecto, la sentencia, la 626-2013 de Moquegua, si bien es cierto, nos señala la forma como debe llevarse a cabo una audiencia de prisión preventiva. Pero si uno analiza esta sentencia, yo creo que de alguna manera faculta este control. Es muy posible por la forma como lo señala, no tan abiertamente, me atrevo a decir, pero las sentencias que yo te señalaba hace un momento, esta de Loreto, de Fibra, son bastante claras. Y en señalar de que sí, antes de analizar los elementos materiales de una prisión preventiva, el juez debe de hacer este control, ¿no? Este control, y como te señalaba, dice el análisis debe ser de una alta probabilidad, ¿no? En una alta probabilidad, teniendo en cuenta los criterios de imputación tanto objetiva y subjetiva. Mire, qué interesante. Entonces, la norma está dada. Lo que acá tenemos que hacer simple es cumplirla. Y yo creo que tiene que hacerse, ¿no? Tiene que
exigirse, porque es el abogado litigante, quien tiene que exigir y sustentar ello en las audiencias. En mi experiencia personal, te soy sincera que tal vez hubo una o dos audiencias en las que sí escuché, ¿no? En segunda instancia cuestionar este aspecto, pero creo que en las audiencias de primera instancia no se da este control como realmente lo precisan, ¿no? La jurisprudencia nacional. Es muy interesante. Sí. Ahí en el acuerdo plenario 1/2019 resulta interesante porque en comparación de los anteriores pronunciamientos de la Corte Suprema, el acuerdo plenario 1/2019 esclarece un poco lo que venía discutiéndose dentro de la doctrina, ¿no? Si es que era posible en una audiencia de requerimiento de prisión preventiva, por parte de la defensa, en todo caso, indicar o deslizar el aspecto de que no cumplía con los elementos del tipo penal, que no se subsumía el hecho en el tipo penal. Una especie de excepción de improcedencia de acción, ¿verdad? Y ahí entonces este acuerdo plenario le exige, ya le entrega al juez de investigación preparatoria, porque indudablemente este juez no puede ser solamente una mesa de partes, ¿no? Donde el fiscal exponga los hechos, sino que tendría que ver que esos hechos indudablemente estén subsumidos en ese tipo penal, ¿no? Entonces yo creo que este acuerdo plenario por lo menos ha dado un paso adelante, ¿no? De lo que sería en todo caso verificar el juicio de tipicidad, ¿no? El juicio de tipicidad a través de esta audiencia de prisión preventiva. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿También tienes la misma apreciación con el acuerdo plenario 1/2019? Sí, o sea, definitivamente, como te decía, yo estoy conforme con ello y me parece importante, muy importante, porque de esa manera, obviamente, muchos casos, pues, no pasarían un control de una audiencia preliminar de control de acusación, ¿no? Y se evitaría incluso llegar a un juicio oral, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, es muy importante. Lo más, y algo más, ¿no? Afectar el derecho a la libertad, porque la medida cautelar de la prisión preventiva afecta, pues, la libertad de la persona. Entonces, y atendiendo a que el estándar de los elementos de convicción, ¿no? Debe ser fuerte y debe ser de un grado grave y fuerte que lo vinculen, ¿no? Estamos hablando de aquellos elementos de convicción donde podríamos decir estamos un paso atrás de la certeza, porque estamos convencidos que esa persona sí va a ser sentenciada. Entonces, si ya hacemos un pronóstico así, tenemos que señalar de que estaría cumpliéndose relativamente las categorías de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Porque para claro. Colega, dentro del esquema de participación tenemos una pregunta, a ver, de repente podemos, como viene dado al tema de imputación, vamos viendo a ver cuál es la pregunta que nos han formulado. Dice, los hechos graves de convicción como primer elemento de la prisión debe coincidir con la formalización y la imputación plasmada en ella. De ser así, ¿puedo hacer dicho control de imputación necesaria en la audiencia de prisión preventiva? Mi criterio es que indudablemente a mí no me pueden alterar los hechos si me han dicho A y B en la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria. A mí en la audiencia de requerimiento de prisión preventiva no me pueden decir A, B y C. No me pueden agregar hechos. Y eso fundamentalmente por un principio de congruencia. Lo mismo acontece, y esto siempre lo digo a mis alumnos cuando les enseño litigación, les digo, miren cómo se cumple el principio de congruencia y mucho ojo cuando uno reciba un tipo de requerimiento como el de prisión preventiva o el requerimiento acusatorio. Yo tengo que ser muy minuciosa al momento de examinar la congruencia, primero, entre la disposición de formalización de investigación preparatoria
y el requerimiento de prisión preventiva. Bien, o otra medida de coerción personal o patrimonial que esté solicitando el Ministerio Público. Y ojo, el segundo punto, congruencia entre la disposición de formalización e investigación preparatoria y la acusación. Y el tercer nivel de congruencia es entre la acusación y la sentencia. Es por eso que al doctor Carlos Vázquez le respondo que sí debe haber una verificación de la imputación y que tiene que ser la misma que se plasma en la formalización y continuación de investigación preparatoria. Te doy el uso de la palabra, Jackie. Sí, caso contrario creo que estaríamos afectando definitivamente el derecho a la defensa, ¿no? Porque si bien es cierto, se notifica el requerimiento de la prisión preventiva en un plazo bastante corto, y el abogado frente a un caso concreto vería de que se está cambiando los hechos, entonces se le estaría recortando el derecho a la defensa que él tiene. Nuestro código, yo creo que tenemos que manejar estas instituciones procesales teniendo siempre en cuenta los principios que sustentan el Código Procesal Penal y los principios concretos que sustentan las medidas cautelares, ¿no? Una medida cautelar, que son principios que van a regir y van a limitar, ¿no? El proceso propiamente, el proceso, ¿no? El proceso. Es muy interesante porque los graves y fundados elementos de convicción o indicios que van a vincular al imputado con los hechos. O sea, mire, y todavía tienen que ser de manera alta, de manera grave y de manera fuerte. Entonces, estos elementos van a vincular con los hechos. Entonces, yo tengo el ciudadano de a pie que se ve inmerso en un requerimiento de prisión preventiva, tiene que conocer y saber de qué lo están investigando. ¿Qué es aquello? ¿Cuáles son los hechos? Es como un cuento, ¿no? Es la premisa fáctica. ¿Qué es lo que me están imputando? ¿Por qué razón la Fiscalía está solicitando un requerimiento de prisión? ¿Y por qué el juez está admitiendo? Entonces, ahí va justamente el tema del análisis, pues, de este grado de desarrollo de imputación que considero que sí se debe dar. Porque en el otro lado, digamos, de las opiniones, se señala, pues, por la oportunidad, llamemos así, o el momento en el que está solicitando la prisión preventiva, no sería oportuno, ¿no?, ni dable todavía solicitar esto que estamos planteando, ¿no? Sí, esto, ajá. Pasando ya los presupuestos de la prisión preventiva, en tu experiencia como magistrada, por ejemplo, ¿cuál era el análisis de los fundados y graves elementos de convicción? Y el acuerdo plenario, ¿no? Con relación, por ejemplo, a los colaboradores eficaces, ¿no? Algo que es bastante discutido, si es que en realidad debería, por ejemplo, la declaración de un colaborador eficaz debería ser un fundado y grave elemento de convicción. El legislador no nos ha dicho, no ha definido qué es grave y fundado elemento de convicción, ¿verdad? Prácticamente se complementa con lo que está indicando la jurisprudencia, este acuerdo plenario, la doctrina. Y entonces la pregunta es si es que es la declaración que ahora se está realizando de los colaboradores eficaces y traerlos a colación en la fundamentación por parte del Ministerio Público como un fundado y grave elemento de convicción, entonces debería pasar algún filtro que el juez debería apreciar. Por supuesto que sí, porque acá podemos ver dos panoramas. La declaración de un colaborador eficaz, o sea, el que ya tiene esa condición, o de un aspirante a colaboración eficaz. Entonces, una cosa es cuando el Ministerio Público, ¿no?,
sustenta este requerimiento basado en la declaración de aspirantes y otra en colaboradores. Considero de que podría sustentarse y darse luz verde a ello en tanto y en cuanto esté corroborado con otros, en plural, elementos de convicción plurales, convergentes, concluyentes de lo señalado por este aspirante a colaborar. Porque tampoco no podríamos, considero que definitivamente una sola declaración, imagínate, se tornaría pues en algo demasiado atentatorio, ¿no? Solamente una declaración basada para una prisión preventiva tiene que estar corroborada con otros elementos de convicción. De igual manera, ahora tratándose de un colaborador eficaz, ya existe una sentencia capaz. Ya se dio el proceso de colaboración eficaz y existe una sentencia. Se supone que en este proceso de colaboración eficaz ya pasó las 4 etapas del proceso de colaboración. Y cuando hay una sentencia de colaboración eficaz, como sabes, ya ha habido una etapa de corroboración. Se supone que ya hay una corroboración de todo lo señalado por este aspirante. Entonces, tienes mucha razón porque en este acuerdo plenario en realidad dice la corroboración, ¿no? En la investigación o incluso en otra investigación independiente, pero que mínimamente sea corroborada, ¿no? Claro, entonces, claro, por lo menos está colocando una exigencia, ¿no? Una exigencia para que no cualquier declaración del colaborador eficaz por sí sola, ¿no? Porque yo considero que eso debe ser la exigencia. Por sí sola no puede constituir indudablemente un fundado y grave elemento de convicción, ¿no? Sino que se le exige que mínimamente el Ministerio Público haya podido corroborarlo. Ahora, que se tiene que hacer la diferencia también entre un aspirante. Así es, ajá. Claro, porque, por ejemplo, lo que vemos ahora en la práctica, ¿no? Prisión preventiva, detención preliminar, y aprovecho porque ahí el colaborador eficaz va, como en el argot normal, va a echar a medio mundo, ¿no? ¿Qué significa eso? Entonces, que se aprovecha esa información, pero recordemos cuál es la situación, claro, procesal en ese momento de ese colaborador que quiere su libertad, ¿no? Y el Ministerio Público tampoco va a desaprovechar la oportunidad para decirle, ¿no? Mira, si tú brindas información, tú das colaboración, pues tú vas a recibir también tu beneficio, ¿no? Entonces, muchos dirán, costo-beneficio, doctora. Yo digo todo, ¿no? Hasta por demás a lo mejor, pero porque a mí pues me están ofreciendo un beneficio también, ¿no? Entonces, y qué interesante porque cuando llegamos a esta audiencia de prisión preventiva, la defensa, por ejemplo, no ha podido contrainterrogar al colaborador eficaz, ¿no? No pasa como en el juicio oral. Y es por eso que muchos procesos, incluso personas han tenido prisión preventiva, el juicio oral se ha caído. Y yo creo que ahí, ¿no? Viene ya el estudio y significa también ingresar a un estudio minucioso. Lamentablemente el Ministerio Público ni el Poder Judicial tiene estadísticas claras, ¿no? Cuando el Centro de Justicia para las Américas ha querido hacer análisis, por ejemplo, de los resultados de estos procesos donde se dictó prisión preventiva para ver el final del juicio oral, indudablemente no se tiene registros de ese tipo de estadísticas, porque ahí sí permitiera verificar la eficacia, la eficiencia que ha tenido el proceso en la investigación. Porque, ojo, como tú decías hace un momento, yo para pedir una prisión preventiva y afectar un derecho fundamental de rango constitucional, ¿verdad? Entonces, quiere decir que yo me tengo que aproximar casi a una sentencia, al sustento prácticamente
de sospecha fuerte, como dice el Claro. acuerdo plenario, que tampoco entiendo yo por qué le dice sospecha, ¿no? Porque sospecha es como que todavía uno no tiene claro el panorama. Pero también dice este acuerdo plenario, tampoco le exijan a este juez que va a ver la audiencia de prisión preventiva que sea más allá, que analice el caso más allá de toda duda razonable. ¿No? Claro, porque ya estaríamos llegando a una sentencia, ¿no? A Así es, a la así es. certeza, ¿no? Pero es que se tiene que analizar porque está afectándose pues la libertad definitivamente, ¿no? En la prisión preventiva. Por eso hay que diferenciar el estándar de los elementos de convicción para una prisión es alta, es grave, es fuerte, en tanto que el estándar para una acusación es suficiente, elementos suficientes. En una acusación, si estamos ante la posibilidad de ser sentenciado. Pero ojo, en tanto y en cuanto en una petición, en un caso concreto donde ya hay una prisión preventiva, ya no estamos en una probabilidad ni en un estándar de elemento de condición suficiente, sino en una alta probabilidad de que va a ser sentenciado. Esa es la diferencia justamente, en que y lo dice claramente la sentencia, hay una sentencia casatoria, la 1/2017, fundamento 24, inciso D, si mal no recuerdo, que justamente nos da los estándares de los elementos de convicción a través de todo el proceso. Y es muy académica porque nos va mostrando el camino, ¿no? Cómo y por qué se exige esto, la alta probabilidad. No he encontrado aún en nuestro país un estudio donde se haya hecho un seguimiento entre prisiones preventivas versus resultados de juicio oral. Porque ahí sí pudiéramos verificar en todo caso si ha sido eficaz o no, ¿verdad? Aplicando el test de proporcionalidad a esa prisión preventiva. Si fue necesaria, ¿no? Si fue necesaria en realidad en esos casos privarles de libertad. Y qué interesante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de un informe que ha realizado a personas privadas de libertad, uno de los criterios también que establece, por ejemplo, es que determinadas personas, por ejemplo, para madres donde tienen a cargo a niños, a sus menores hijos, y son el único sustento de su hogar, por ejemplo, ahí se debería pensar en otras medidas alternativas. Pero en este caso yo digo, ¿por qué solamente mujeres? ¿Por qué también hombres? Porque muchos hombres también son jefes de hogar y los únicos que sustentan a sus hijos, ¿verdad? Entonces, ahí yo considero que la mirada para los abogados, para mujeres y hombres de derecho, no solamente se debe votar en el ordenamiento interno, acuerdo plenario, norma procesal, jurisprudencia, sino que tiene que tener una mirada más allá, ¿no? De conformidad pues a la Convención Americana de Derechos Humanos, que indudablemente nosotros hemos suscrito como país y por ende muchos de los criterios incluso que vienen de la Corte Interamericana deberían también ser aplicados, ¿no? Y es por eso que el acuerdo plenario 1/2019 recoge mucha jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y ahí pues esta jurisprudencia donde queda claro el tema de la excepcionalidad de la prisión preventiva, algo que se olvida en una audiencia y por ende también lo que resulta interesante y considero yo como abogada litigante que la batalla no se acaba en la audiencia de prisión preventiva, sino que hay que buscar indudablemente a lo largo del proceso la variabilidad, ¿no? La variabilidad, porque lo que pasó en una audiencia al cabo de repente de 2 meses, lo que le parecía fundado y grave elemento de convicción a ese representante del Ministerio Público, a lo mejor en la realización de los actos de investigación, ya no va a ser fundado y grave. Y es por eso que ahí implica la variabilidad. Algo que sí tengo en cuenta y saludo también la iniciativa en todo caso, que a partir indudablemente de todo este estado de emergencia que venimos pasando todos los peruanos, se estableció pues el decreto legislativo 1513 como medidas también para el deshacinamiento, ¿no? De las cárceles. Pero en este caso tendríamos que ver en realidad
ahí se nos damos cuenta, ¿no? Cómo el legislador flexibilizó algunos criterios, ¿no? Para indicar, bueno, si hay estos aspectos, incluso le dijo de oficio, el juez puede realizar la verificación de la prisión preventiva, ¿verdad? Y entonces yo digo, estábamos esperando un estado de emergencia para recién poner atención a estos aspectos que, ojo, la excepcionalidad no es de hace un año que empezó la pandemia. Eso, el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo tiene hace muchos años, ¿no? Sí, determinado incluso en sus sentencias. ¿Y por qué nosotros, como abogados, ¿no? Nos sustentamos también indudablemente y contradecimos de manera categórica, técnica, con una técnica jurídica, ¿no? Que también se cumpla con estos estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo uso la palabra Jackie. Sí, son deberes y es una función del juez el control de convencionalidad. El control de convencionalidad, porque si no me equivoco, las sentencias y recomendaciones que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para nuestro país, ¿no? Obviamente en la parte respectiva de la sentencia. Y como tú señalabas, la Corte se pronuncia, tiene infinidad de pronunciamientos respecto a las prisiones preventivas en todos los aspectos, ¿no? En lo que es el control de la imputación necesaria, qué se debe entender, por ejemplo, por estos graves, como tú decías, graves y fundados. ¿A qué se podría decir graves y fundados elementos de convicción con relación a en qué casos, por ejemplo, en qué tipo de delitos podría proceder, tendrían que ser delitos graves? ¿Y cuáles son delitos graves? Mire, acá, por ejemplo, hay algo muy importante, porque el segundo requisito del 268 te dice, nos da un límite, 4 años, ¿no? Pero ese es un delito grave. Esa es la pregunta. ¿Ese es un delito grave? ¿A cuál consideramos delitos graves? Porque si nosotros analizamos y leemos a letra un poco muerta, dice que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de libertad. Pero la prisión preventiva se tiene que imponer para delitos graves. Y lo dice, ¿no? Este acuerdo plenario 1/2019. Delitos graves, ¿no? Otro aspecto importante con relación, por ejemplo, a este tercer requisito sobre las otras circunstancias particulares del caso concreto, donde se tiene que hacer un análisis en la audiencia de aquellos elementos concretos, ya sea objetivos, ¿no? Y subjetivos respecto al peligrosismo procesal. Por ejemplo, ahí vemos que los elementos objetivos serían delito grave y pena alta. Pero cuando vemos los subjetivos, estamos dentro, ¿qué? Estamos dentro de otros parámetros que tienen que ser analizados en la audiencia de prisión preventiva, teniendo en cuenta 2 situaciones. Uno, los antecedentes y algo importante, como dice el inciso C del 268, dice antecedentes y otras circunstancias del caso particular que permitan colegir razonablemente que eludirá la acción de la justicia o obstaculizará la averiguación de la verdad. Dentro de este marco, ¿no?, que señala el dispositivo, vamos a encontrar al 269, que el 269 se refiere a 5 criterios, pero ojo con esto, no solo son los 5 criterios, puede haber otros criterios, porque esta es una norma que no era necesario que lo diga el acuerdo, es números apertos, puede haber otras circunstancias que el juez puede valorar. He podido ver de que hay un encasillamiento de parte de la Fiscalía y a veces de los jueces que cuando toman este tercer presupuesto, inmediatamente, arraigo laboral, arraigo familiar y domicilio. Y yo me pregunto,
¿Será lo único que hay que analizar en este punto? ¿Será lo único tener en cuenta los 5 presupuestos que señala acá, que dicho sea de paso ya también uno ha cambiado del 269, ¿no? No, tenemos que analizar de acuerdo al caso concreto, ¿no? De acuerdo Sí, al caso concreto. Realmente mira, tanto para analizar que creo que la hora nos quedaría corta. sí, pero ahí también invitamos a, bueno, a las personas que están en Zoom, así como también a Facebook Live, ¿no? Que nos escriban al correo electrónico de nuestro estudio, ¿no? Lozano Vilela, para que también hagan propuestas, ¿no? De temas que queremos tratar. A lo mejor en una oportunidad nos acompañan también estos conversatorios, que es muy importante, ¿no? Yo creo que el derecho se sigue alimentando siempre y cuando haya hombres y mujeres de derecho que quieran opinar. Bien, y un punto muy importante es que en el derecho nadie tiene la verdad. Todo es cuestionable, todo es interpretado y por eso es que es tan rica esta profesión para poder nosotros aún seguir cultivando todo lo que corresponde a la investigación y indudablemente poder plasmarlo también en estos tipos de conversatorios, ¿no? Ya que yo quería ahí en este punto de bueno, del tema del peligro de fuga, Peligrosismo ¿no? procesal. Sí, como uno de los presupuestos, ¿no? De la prisión preventiva. Y ya analizaba el aspecto de, por ejemplo, el Ministerio Público dice, pero no tiene domicilio. Y yo me pregunto, ¿por qué no ha traído el contrato de arrendamiento? Y yo me pregunto, ¿en qué país vivimos? Vivimos en un país donde todos tributan, donde todos hacen contrato de arrendamiento. O sea, hay que saber también ahí analizar el contexto, nuestra economía, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo vivir en tal lugar, pero no tengo contrato? Porque simplemente la señora que me arrienda mi departamentito no quiere tributar y se le pega la bendita gana de no darme pues mi recibito, así como tampoco quiere firmar nada. Primer punto. Segundo punto, estuve, bueno, en Amazonas y todas las transferencias de terreno, por ejemplo, son con posesión. Claro, en mi mente formal, educada, pues 6 años en derecho, para mí todo era un contrato de compra-venta con firma legalizada. Pero no, muchas de las transferencias se hacen verbalmente, por la buena fe. Entonces, considero que hay que analizar también estos aspectos en este caso del arraigo domiciliario en contexto. Y es por eso que no necesariamente se tiene que presentar el contrato de arrendamiento, no necesariamente la transferencia, la inscripción registral, sino que tiene que haber otros mecanismos de cómo también el juez entienda, mire señor, esta señora me alquila o me ha vendido, pero no tengo el documento. Solamente tengo de repente, hasta con, de repente, instrucción a mano, un papelito a mano. Me causaba bastante sorpresa un señor y me dice, doctora, mire, por ejemplo, yo quiero vender este terreno, pero acá tengo mi papelito que me vendió. Leo el papelito y era una inscripción a mano. Y eso pasa en nuestro país. Quizás de repente en algunos departamentos donde más son, por ejemplo en Lima, a lo mejor se estila, en algunos casos, ¿no? Un poco más de formalismo, pero uno sale al interior del país y en realidad hay cosas que en realidad uno como abogado formal no entiende, ¿no? Y yo digo, pero bueno, acá está primando la buena fe. Y el otro punto es que el Ministerio Público considero que, pese que en muchas oportunidades, por ejemplo, para verificar el domicilio, realiza inspecciones domiciliarias, pero basta que alguien salga y le diga, ¿ha salido? Ah, no, no vive ahí, ¿no? Entonces, ¿qué aspecto ahí deberíamos, como por ejemplo, como juez de investigación preparatoria, cuál crees tú que debería también ser el análisis? ¿Se debe agotar solamente con una formalidad de presentar la documentación o qué más se debería en todo caso debatir y contradecir en el supuesto que el Ministerio Público, por ejemplo, indique que no hay arraigo domiciliario?
voy a empezar señalando de que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, si mal no recuerdo, es en una sentencia última que el 2020 sacó Carranza versus Ecuador, creo que es. Saca criterios muy interesantes sobre este punto, muy interesantes. Considero de que lo que tiene que hacer el juez en el análisis del peligrosismo es ver los riesgos relevantes. Tiene que hacer un análisis de los riesgos relevantes, pero en atención a lo que el fiscal le presenta. La fiscalía no tiene que simplemente señalar y decir, señor, esta persona no tiene arraigos. ¿Por qué? Ejemplo, 21 años, robo agravado. Un joven de 21 años no tiene domicilio. No tiene domicilio. La fiscalía señala que no tiene domicilio, no tiene arraigo. ¿Por qué? Porque no ha presentado, ¿no?, un contrato de arrendamiento, porque no es su propiedad, la casa no es de su propiedad, en consecuencia no tendría arraigo domiciliario. Un joven de 19 años, 20, tampoco tiene pues una esposa, tampoco tiene hijos, tampoco tiene arraigo familiar. Laboral, exigir laboral en el contexto de pandemia, sabiendo, y antes de la pandemia, que creo un 70% de nuestra población es, no cuenta con un trabajo y ahora lo estamos viendo, es más informal. Entonces, no se trata de eso. El juez tiene que, me permito señalar, exigir que la fiscalía señale qué circunstancias justifican el peligro que esta persona va a fugar. Tiene que presentar elementos de convicción, señores. Yo siempre en mi experiencia le pregunté a la fiscalía, dígame usted qué elementos de convicción usted presenta que justifican el peligro que esta persona va a fugar. Y otra cosa importante, tiene que decir cómo así va a eludir la acción de la justicia. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué oportunidades tiene para hacerlo? A mi criterio, si no se acredita ello, no hay riesgo. Claro. No hay Te comento un caso solo para redondear, a la casación 1445 de 2018 nacional nos da unas pinceladas muy interesantes sobre esto. Dime, disculpa. No, te comentaba por relación ya al aspecto referido al peligro de obstaculización. Recuerdo haber llevado un caso en el cual se le pide prisión preventiva a una trabajadora del Poder Judicial que había cumplido pues la labor de juez en un determinado periodo, ¿no? Le habían ascendido de secretaria a juez. Y uno de los sustentos del requerimiento de prisión preventiva indicando peligro de obstaculización era el hecho de que si bien a la señora, a la abogada, ya le habían ya dejado sin efecto su designación como magistrada, no obstante, estaba como secretaria. Entonces, que a partir de ahí, ella como secretaria podía influir ¿en quién? En los jueces superiores, ¿no? Dado que el contexto de del hecho ilícito se realizó cuando ella era jueza en esa corte, ¿no? Entonces, la pregunta, por ejemplo, para el peligro de obstaculización. Cuando yo expuse en esa audiencia, yo le decía, ¿no? Bien, en principio, el Ministerio Público ha dicho que prácticamente tiene agotada la investigación. Si tiene agotada la investigación, yo no sé qué hace con una prisión preventiva. Yo debería estar en un proceso inmediato, ¿no? Ese es como primer punto. Segundo punto, si dice que ya ha recabado, que ha incautado documentos, por ejemplo, ¿dónde está el peligro de obstaculización entonces? El hecho que esté como secretaria quiere decir que ya va a guardar la documentación, va a influir en testigos, y la forma que decía que iba a obstaculizar también era referente a que iba en los jueces superiores, ella iba a influenciar para que cambien su testimonio, ¿no? Entonces, la lógica nomás me aconseja ahí cómo un personal de menor jerarquía va a influir en un juez superior de mayor jerarquía, ¿no?
Entonces, cuando discutimos este aspecto, y yo traje a colación el tema de la logicidad ahí, ¿no? Como que no cuadra, ¿no? Entonces, considero que ahí también viene una labor muy importante del abogado defensor, ¿no? Un abogado diligente, un abogado que analice su caso. Yo creo que el éxito de los casos está en saber analizar los detalles. El abogado que lee quizás así a la ligera y cree que le va a salir muy bien una audiencia, indudablemente se está confiando en su buena suerte, pero hay que ser bien detallistas. Y cuando se analizó este punto por parte del juez de investigación preparatoria, indudablemente plasmó en su resolución, recuerdo mucho, sí, indudablemente no resulta lógico, ¿no?, que un personal de menor jerarquía pueda influir en un juez superior. Ahora, que iba a influir porque estas personas de repente, no sé, pues tenían algún tipo de discapacidad, ¿no? Estos jueces superiores, indudablemente no, son personas con todas sus facultades. Entonces, ahí hay que analizar ese punto. Hay un aspecto muy interesante, Jackie, y tengo acá el comentario, ¿no?, de uno de los participantes en el Zoom, y dice: al inicio de la reforma, los jueces con el nuevo sistema eran más garantistas. Sí, y ahí salieron las buenas prácticas, ¿no?, de la libertad, las buenas prácticas de Arequipa, y bueno, que hasta ahora todavía no terminamos de unificar. Considero que probablemente exista una unificación de criterios solamente cuando se implemente, ¿no?, y se ponga en vigencia el Código Procesal Penal en Lima, ¿no? Como quiera que se maneja prácticamente muchos de los presupuestos, de la logística desde Lima, a lo mejor de repente se puede unificar. Mientras tanto, cada uno tendrá sus buenas prácticas procesales en cada distrito judicial. Y dice, bueno, dice, al inicio de la reforma los jueces serán más garantistas, como el hecho de subrogar a los abogados en audiencia cuando estos no ejercían una buena defensa. Claro, lo puede subrogar si ve el juez que no realizan una adecuada defensa, lo puede subrogar. Y recuerdo haber visto una audiencia de la autora Naiko, una jueza unipersonal del sistema anticorrupción, que al ver que un abogado no interrogaba correctamente, simplemente le avisó al acusado y le dijo: mire, yo advierto que acá usted está en indefensión, ¿no? Y usted entonces tiene un plazo determinado para que elija otro abogado, o simplemente yo le coloco un defensor de oficio. Indudablemente, dice, luego se ha dejado de lado, dice, recientemente una sentencia ha declarado nula una prisión por la asignación de un defensor público bueno, solamente se coloca al defensor público para cumplir una formalidad. Y muchas gracias por el comentario, porque aquí implica una labor muy diligente también del defensor público, ¿verdad? Recuerdo aquellos tiempos en los cuales todavía era defensora pública. Considero que el hecho de que no tenga un honorario por parte de la persona a quien voy a defender no implica que no haga mi trabajo. Y yo admiro mucho a aquellos abogados litigantes del Ministerio de Justicia, en los cuales a veces fuera del horario de trabajo, ¿no?, revisaban sus carpetas, muy diligentes, y considero que la labor del defensor público no solamente es una mera formalidad, sino que también tiene que ser una defensa eficaz, eficiente. Y es que no se ha respetado esa garantía constitucional del derecho de defensa, ese proceso es nulo. Le doy el uso de la palabra, Jackie. Son varios puntos que has puesto en el tapete. Bueno, en principio, en relación al peligro de obstaculización, en principio quiero señalar que todo requerimiento por mandato de la norma adjetiva debe ser debidamente sustentado. El público tiene la obligación de sustentar, de precisar, de ser claro, de ser concreto, de motivar lo que está pidiendo. Más aún considerando que el peligrosismo procesal es el elemento material de la prisión preventiva más importante, porque de él va a depender si se declara fundado o no.
Entonces, atendiendo a ello, la pregunta es, ¿tendrá que ser una presunción abstracta? Lo que tú señalabas de la señora o secretaria judicial, esa presunción era abstracta completamente para pensar, suponer de que una secretaria va a influir en un juez superior o en un especializado. La pregunta es, ¿había un solo elemento concreto, claro, preciso, específico y objetivo que pueda llevar a una alta probabilidad de esa obstaculización? Ahí sí. Va, ahí mira, y lo señala, los elementos tienen que ser concretos, objetivos, no presunciones, no presumir, sino algo concreto. Y creo que el abogado, definitivamente como abogado, uno tiene que ser bastante diligente y analizar concreto, porque cada caso es diferente, es distinto. No podemos utilizar las plantillas en estos casos, más aún tratándose, como siempre señalo, una audiencia o cuando se va a afectar la libertad, ¿no? Otro aspecto que tú también señalabas era el tema de la carga y el tema de que lamentablemente en nuestro país el código no es nuevo. Se le dice nuevo de comillas, pero este empezó el 2004, ¿no? Entonces no es nuevo. Y es lamentable que en la capital todavía existan distritos judiciales donde no está en vigencia. No está en vigencia y debería estarlo. Debería estarlo porque es imperativo que se haga. Es imperativo que se haga, ¿no? Bueno, creo que poco a poco se irá pues dando y creo que ello hará que se vaya siempre marcando pautas, ¿no? Ya que el proceso viene a ser aquellos mecanismos que se tiene de la forma como vamos a aplicar el derecho sustantivo. ¿Cómo aplicar el sustantivo si no es mediante aquel mecanismo que viene a ser el derecho procesal? El derecho procesal nos va a permitir aplicarlo, pero al momento de aplicar el derecho procesal lo tenemos que hacer siempre tomando en cuenta principios generales. Y el juez tiene la obligación, me permito decir, aplicar la norma dentro de ese margen de principios generales que nos señala el código. Y no solo ello, sino también el control de convencionalidad. Es muy importante. Muy importante. Y lo digo esto y para terminar, yo también a mis alumnos les digo, cuando yo estudié Derecho, estudiábamos el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Constitución y por ahí una que otra sentencia. Pero ahora no se agota ahí. Ahora se tiene, además de ello, que ver la jurisprudencia nacional, la jurisprudencia extranjera, las sentencias de la Corte Interamericana. Es todo un cúmulo de normas que ahora el abogado tiene que conocer. Y no solo ello, Liz, mira, también te quería decir, estos conversatorios es también para que el ciudadano de a pie, que ojalá tenga, ¿no?, que pueda llegar este tipo de conversatorios, el ciudadano de a pie sepa qué es una prisión preventiva y qué debe hacer frente a un momento tal en que se vea inmerso en un hecho y que le pidan una prisión preventiva. Es necesario que sepa, porque creo que un pueblo que sabe sus derechos nunca va a ser sojuzgado. Un pueblo que sepa sus derechos
hará valer estos, donde quiera que se encuentre. Y creo que los abogados, no solamente, ¿no? Yo siempre he sido de partidaria en dar a conocer, desde un punto de vista no tan técnico, los derechos que le corresponden a todos y cada uno de los ciudadanos. Cuando me he desempeñado como juez en el distritos judiciales, no solamente acá de Lima, sino también a nivel nacional, me he permitido, por ejemplo, en la selva, visitar muchos lugares lejanos donde uno llevaba y les decía cuáles eran sus derechos. Y eso es muy importante llegar a toda esa población. Gracias. Sí. Bueno, pasando al tema de que trata el Acuerdo Plenario 1/2019, donde le da mucha relevancia para efecto de la prisión preventiva al peligro procesal, como representado por las manifestaciones de peligro de fuga y peligro de obstaculización. Pareciera representar los jueces supremos que lo más relevante de la prisión preventiva resultaría ser el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, ¿no? Pero el 268, ¿no? Nos establece 3 requisitos indispensables, ¿no? Los fundados y graves elementos de convicción, la gravedad de la pena y el peligro procesal. No sin dejar de lado tampoco el principio de proporcionalidad, que ahí indudablemente considero que este aspecto también resulta de suma relevancia porque es un análisis prácticamente constitucional, ¿no? Que trasladado a la esfera del proceso penal tiene que cumplirse también. Y muchas veces los requerimientos de prisión preventiva no cuentan con una motivación cualificada respecto del principio de proporcionalidad. ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, el artículo 253 del Código Procesal Penal señala cuáles son los principios y las finalidades de las medidas de coerción procesal. Este artículo para mí es vital y de mucha importancia. Que antes de revisar un requerimiento de prisión preventiva, el abogado tiene que conocerlo este artículo porque nos va a señalar y nos da pautas muy importantes, el 253. Acá justamente nos señala que la restricción de los derechos fundamentales, ¿no? Deben hacerse con respeto, dice, al principio de proporcionalidad y siempre que en la medida y exigencia, dice, sea necesaria y, bueno, sean suficientes los elementos de convicción. Nos está hablando del principio de proporcionalidad. La misma norma procesal nos está diciendo, nos está señalando. Entonces, toda resolución que disponga una prisión preventiva tiene que contener un análisis de proporcionalidad y de razonabilidad. Definitivamente que sí. Porque es la misma, y es algo lógico, es obvio. Este artículo nos está señalando incluso qué es lo que se quiere prevenir, qué se quiere prevenir con las medidas de coerción procesal. Y señala, se va a prevenir riesgo de fuga, ocultamiento de bienes o insolvencia sobrevenida. 3 situaciones son las que este artículo señala que va a prevenir. ¿Y qué se desea impedir? Mira, qué interesante, y hay que hacer la diferencia. Una medida cautelar, ¿qué quiere impedir? 2 cosas. Obstaculización de la averiguación de verdad y peligro o reiteración delictiva. En este artículo se está resumiendo, mira qué interesante, todo lo que estábamos hablando sobre, por ejemplo, la prisión preventiva. Y lo que tú señalabas, también teniendo en cuenta la proporcionalidad y obviamente toda resolución, el requerimiento tendría que tener un sustento y debería ser capaz, dentro de la audiencia, el momento cumbre de
una suerte de análisis y contraposiciones entre ambas partes para que el juez pueda emitir una resolución. Jackie, yo te comento, he ido a algunas audiencias de prisión preventiva y cuando me notificaban los requerimientos de prisión preventiva, coincidencia no tenían la fundamentación de la proporcionalidad. Y recuerdo haber ido a una audiencia de prisión preventiva y en ese momento, luego de haber expuesto el fiscal todos los presupuestos de la prisión preventiva, le decía, doctor, y disculpe, ¿y qué tendrá que decir respecto de la proporcionalidad? Entonces, ahí, por ejemplo, dentro del aspecto que comentábamos hace un momento, ¿no? Respecto a las observaciones formales que podría también haber al inicio, antes de que se debatan los presupuestos de la prisión preventiva, es que si no existe, si no, el fiscal no está motivando proporcionalidad, indudablemente ese requerimiento adolece de un requisito también. Entonces, qué importante es que la defensa también sepa cómo es que analizó el fiscal el principio de proporcionalidad, porque si no, ¿cómo le contradice en audiencia? Por algo más importante, ahí te quiero acotar, por más que la defensa no apele la proporcionalidad, considero yo que aquí sí se flexibiliza el principio de congruencia en segunda instancia, porque los jueces de segunda instancia tienen que analizar la proporcionalidad. Tienen que analizar y no señalar, no, es que acá no estaría vulnerando el principio de congruencia procesal porque no fue apelada por la parte. No lo trató dentro del... Entonces, ¿sabes qué? No me pronuncio. Considero que no. Por las razones que estamos señalando, el principio de proporcionalidad por imperio del artículo 253 dice, tiene que ser en base a la proporcionalidad y aún no sea apelado, el superior tiene la obligación de analizar la proporcionalidad. Ese es un punto que a este momento me gustaría, y siempre lo he puesto en tela de juicio. Sí, bien interesante porque claro, este aspecto de la proporcionalidad, indudablemente, de verificar la necesidad, ¿no? La idoneidad de la medida, ¿no? Resulta de suma relevancia, porque puede haber fundados y graves elementos de convicción, puede haber gravedad de la pena superior a 4 años, puede haber peligro de fuga, pero a lo mejor la medida no es necesaria. Y en lugar de ingresar al penal a esta persona por 9 meses, a lo mejor yo puedo sustituirla por una medida menos gravosa, ¿no? Por eso es cuando yo expongo y defiendo en audiencias de prisión preventiva, yo pongo especial énfasis a este aspecto. Y siempre trato de desarrollar mucho el caso con relación a la necesidad. Porque recordemos que la finalidad de la prisión preventiva tiene, bueno, su finalidad objeto es 2. La presencia del imputado, ¿no? Durante el proceso, la presencia del imputado dentro del proceso, y 2, para que en el supuesto una sentencia, exista una sentencia, se puede ejecutar. ¿Verdad? Entonces, si tú quieres presencia del imputado, no hay otra medida. Y entonces yo creo que acá viene un poco más el aspecto de verificar qué abanico de posibilidades nos ha dado el legislador para establecer otras medidas que no sea la más gravosa. Y de ahí que deviene la excepcionalidad, ¿no? Y entonces veamos las instituciones de la comparecencia con restricciones. A lo mejor, ojo, que las restricciones también pueden ser variadas. La vigilancia electrónica, ¿verdad? Y yo escuchaba al doctor Gonzalo del Río que decía, lo que falta en realidad, lo que falta es dar una mirada más allá con las medidas menos gravosas, que en este caso son las restricciones, ¿no? Otras formas de tratamiento que en este caso se puede evitar, ¿no? El riesgo de fuga, el peligro de obstaculización. Entonces es importante, y acá lo que se establecía en todo caso es que el problema es la motivación y la falta, en todo caso, de estudio, de análisis del caso concreto para ver otras posibilidades. Peor aún si el caso es mediático, ¿no? Si el caso es mediático, ya sabemos que es prisión preventiva. Y ahí viene un punto también
ya para ir redondeando y cerrando ideas, porque ya nos vence el tiempo, es el aspecto relacionado a los tiempos de las audiencias. Estaba con algunos magistrados en una ponencia y nos hablaban de la dirección de audiencias, ¿no? Bueno, doctora, me decían, para mí es importante que sean claros, precisos, el Ministerio Público le corro traslado de cada uno de los presupuestos, lo absuelve y de ahí pues decido, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros ver lo que hemos visto pues en diversas audiencias, ¿no? Que son más de 12, 15 horas de debate, ¿no? De cada uno de los presupuestos de una prisión preventiva. Yo siempre digo que un juicio oral, por ejemplo, donde se realiza, se culmina después de 6, 8 meses, yo no me imagino que un juez se acuerde de lo que pasó en el primer mes, ¿no? De lo que dijo un testigo en el segundo mes. Yo no consigo eso, y es por eso que nuevamente se regresa a la práctica del Código de Procedimientos Penales a revisar, pues, las actas, ¿verdad? Cuando lo idóneo debería ser que se tome una decisión en base a lo contradictorio, y es por eso que muchas resoluciones de los jueces de investigación preparatoria es más una réplica del requerimiento de prisión preventiva que lo que se ha discutido, en todo caso, en audiencia. Bien, te corro el uso de la palabra. El manejo de las audiencias, tú señalabas, el juez es el director de orquesta, llamemos así, ¿no? Entonces el juez, en atención a este modelo del Código Procesal Penal, donde el medio es la oralidad, ¿no? El medio es la oralidad. Es importante que el juez maneje y dirija y enfoque, ¿no? De una manera clara, midiendo los tiempos, definitivamente, y siendo exigente en que las defensas se centren en lo importante, ¿no? En lo más importante, de tal manera de que haya pues un control de tiempos, porque quiero hacerte un paréntesis, todo extremo también es dañino, porque si le vamos a señalar, sabe que es solamente 5 minutos, pero hay casos que sí pueden ser minutos, pero hay casos que no pueden ser de 5 minutos, porque son casos complejos, criminalidad organizada, nunca van a concluir. Entonces, cada caso concreto tiene sus matices. Y depende del juez, ¿no? Que tiene que manejar y dirigir la audiencia. Obviamente, si nos vamos al otro lado, tampoco voy a permitir un alegato de 3 horas. Porque también sabemos, por metodología, de que lo que más se capta es lo que se dijo al inicio y al final. Y todo lo que pudo haber hablado o precisado la defensa o el Ministerio Público en 2 horas, es muy probable que no se le haya captado. Entonces, es un manejo, mire, es muy interesante y creo que esto puede ser hasta razón para otro en vivo, cómo manejar las audiencias, ¿no? Con este modelo. Y hay recomendaciones, definitivamente hay recomendaciones que señalan que el juez debe de moderar, ¿no? la intervención de las partes para que sea más activa, ¿no? Para que sea más activa, porque de eso se trata. El juez, por el principio de inmediación, escucha y resuelve oralizando en ese momento. Ese también es otro aspecto muy importante, porque eso de dejar para emitir la resolución posterior, no lo veo muy acorde, ¿no? Ya que lo ideal es emitir resolución inmediatamente. Eso es lo más importante. Jackie, de lo que puedo sacar del conversatorio, a ver si tú también me ayudas. Primero, que debería existir un control formal
antes de la discusión de los presupuestos de prisión preventiva plasmados en el 268, como primer punto. Como segundo punto, lo referido a que la imputación debe estar clara, concreta, determinada. Caso contrario, se evidencia que no existiría un contradictorio, no donde se respete el derecho de defensa. Punto número 3, lo que se refiere al peligro procesal. Como quiera que nuestro país es también netamente, tiene muy altas tasas de informalidad, en ese sentido también deberíamos verificar qué otras alternativas también existirían. 4, deberíamos ampliar un poco más la visión donde se podría advertir que hay otras medidas menos gravosas que la prisión preventiva. Y punto número 5, considero que en este caso, al ser el principio fundamental dentro de un proceso penal, la presunción de inocencia, porque se le presume inocente a esta persona que ingresa a un proceso hasta que con una sentencia con carácter de consentida o ejecutoriada diga lo contrario. En este sentido, pues, la regla de tratamiento, así como la regla de juicio, debería ser, pues, como dice el acuerdo plenario, una sospecha fuerte, ¿verdad? Pero esto también complementado a que cuando se fundamente una resolución que dicte una prisión preventiva tiene que ser cualificada, es decir, un estándar, una exigencia mucho más alta que la motivación de cualquier otra resolución, porque por ende se está restringiendo un derecho fundamental, como en este caso la libertad personal. Y indudablemente este punto, el último, que con relación a las audiencias, la dirección de audiencias en prisión preventiva, significa también un aspecto de poderse poner de acuerdo con algunos criterios. Como tú decías, todos los casos no son iguales, algunos necesitarán menos tiempo, otros más tiempo, pero también el acuerdo plenario 2019 también trata de, por ahí, deslizar algunos aspectos que ha podido advertir antes de expedir este acuerdo plenario, ¿no? Y dice, aquellas audiencias que demoran demasiado, indudablemente, primero, no respetan el principio de contradicción, inmediación, y para todas las personas indudablemente resulta cansado porque lo que se quiere es la publicidad de este tipo de audiencias. Si claro, demora 20 horas, nadie va a estar prendido en esa audiencia ni tampoco verificar qué es lo que pasó, solamente tendremos el resultado, ¿no? Y quiero terminar este punto con una última tutela de derechos que presentó un estudio respecto de los nombres que les asigna a determinadas organizaciones criminales, ¿no? Creo que parte de eso también, el principio de presunción de inocencia como regla de tratamiento durante todo el proceso penal, donde se ha verificado que el mismo Ministerio Público, a través de sus requerimientos que presenta ante el juez de dirección preparatoria, también utiliza nombres determinados y, claro, asignarle un nombre a una determinada organización o también de repente asignarle un nombre al hecho determinado, indudablemente no estás tratando como inocente a la persona, ¿no? Sino que lo estás exponiendo al escarnio, ¿no? del público, para que indudablemente no solamente sea materia de mofa, sino también de rebajarle su dignidad a estas personas. En este sentido, pues, yo culmino con esta síntesis y, bueno, te doy el uso de la palabra para poder ya concluir Jackie. Gracias, Liz. Sí, en efecto, ha sido casi 1 hora y 40 minutos de conversatorio bastante, creo, dinámico y interesante, porque de alguna manera se ha tratado de poner en tela de juicio aquellos aspectos que consideras tú desde tu experiencia, ¿no? como abogada litigante, y yo desde capaz la experiencia que he tenido en mi labor en el Poder Judicial. Sí, en efecto, has resumido de una manera bastante exacta lo que hemos tratado, y solamente para acotar de que las prisiones preventivas definitivamente no pueden ser
usadas, utilizadas, o con, ¿cómo podríamos decir? Tal vez por ser un tema mediático, ¿no? Muchas veces por temas mediáticos, ¿no? Por la presión social o por la presión política. Y creo que si el juez va a desarrollar tal vez su función en base a presión, entonces se estaría trastocando lo que es en sí la razón de ser del derecho, ¿no? De la aplicación de la ley. Definitivamente no podría. Y por otro lado, mira, que me haces pensar en lo que señalaste de dar esos apelativos, ¿no? A grupos que están siendo investigados y desde ya darle un apelativo peyorativo, ¿no? Que en efecto estaría ya también definitivamente el principio de inocencia, claro. Es como cuando acá en nuestro país se presenta ya a la supuesta persona como responsable. Creo que ya últimamente los medios de comunicación no lo están haciendo, pero interesante la observación en cuanto a darles ese nombre que ya viene desde la policía, definitivamente, ¿no? Es, creo, la policía quien ya les pone un rótulo. Así es. Jackie, bueno, yo estoy muy contenta que tú formes parte de nuestro estudio, que indudablemente es toda una travesía, ¿no? Cuando se inició el estudio de Lozano Vilela, en realidad yo no había tenido la oportunidad anterior de poder cimentar un estudio propio, ¿no? Pero cuando ya uno comienza a litigar por muchos años, ve la necesidad también de tener algo propio, ¿no? De ser el emprendedor. Y qué mejor encontrar en el camino personas con las cuales también puedes compartir tus sueños. Pero los sueños de un abogado no solamente se agotan en una audiencia, no solamente se agotan con una entrevista con un cliente, sino que también es necesario poder tener este tipo de conversatorios. Así que Jackie, yo estoy sumamente contenta que tú seas también parte del estudio Lozano Vilela y compartir este tipo de experiencia de conversatorio, que es el primero, pero nosotros vamos a tener en el estudio como parte justamente de la proyección que vamos a realizar hacia la comunidad, es tener un conversatorio cada día viernes, todos los días viernes. Bien, así que todas aquellas personas que también de repente quieran tener un conversatorio en una de los en vivos que realicemos, entonces también están invitados a escribirnos, a también ingresar a nuestra página web para poder visitarnos y poder dejarnos sus comentarios. Muchas gracias, Jackie. Tal vez, sí. Si me permites un minuto, por favor, sí, precisar de que te agradezco por permitirme ser socia ahora del estudio jurídico Lozano Vilela, ahora que empiezo, bueno, pues esta etapa de abogado independiente, ¿no? Con la experiencia que uno ha logrado a través del trabajo que he tenido en el Poder Judicial. Es muy grato porque es muy, muy importante transmitir y llevar, ¿no? A, como se dice, iniciar esta etapa de abogado independiente, que ya capaz anteriormente también lo hice en una temporada, y creo que a mí me llena en lo personal de mucha satisfacción porque sé que es ser abogado, sé, como antes decíamos, sé que es caminar, ¿no? Caminar acá y allá, como también he aprendido qué significa, ¿no? Esa labor, sí, una labor bastante sacrificada y el cual es el ser magistrado, que es un honor realmente. Muchas gracias, Liz. Sí, y quiero terminar con esta parte. Hoy día tenía una entrevista con un cliente y creo que a veces también a los abogados es necesario no solamente ser los intelectuales, ser
los que a lo mejor sabemos toda la jurisprudencia, manejamos muy bien a lo mejor la legislación, sino que el abogado necesita también ser muy empático, porque recuerden que los delitos son los problemas humanos que acontecen en nuestra sociedad, ¿no? Entonces me comentaba un cliente de toda su travesía, ¿no? Y explicaba la forma de por qué había llegado a este aspecto de lo que se le estaba imputando, ¿no? Y valgan verdades, cuando uno comienza a saber escuchar a las personas, a ponerse en sus zapatos, considero que el abogado puede ver más herramientas en el análisis de los casos, ¿no? Y entonces necesitamos abogados más humanos, más comprometidos también, porque nosotros jugamos un rol muy fundamental dentro de la sociedad, ¿no? Es muy importante nuestra profesión y es por eso que considero que nosotros, no solamente por eso decía, nos agotamos con los conocimientos de la profesión, sino que hacemos un poco de psicólogos, de coach, vemos muchas materias que parte justamente de lo que corresponde realizar los litigios, las entrevistas, ¿no? Bueno, y tantas actividades que tenemos los abogados. Así que a todas las personas que están dudando de repente en saber si es que ejercen o no la profesión, porque algún día de repente estudiaron, lo dejaron, continúen haciéndolo. Bien, si es que eso es lo que les motiva a su corazón a seguir estudiando, a seguir realizando, que les encanta, porque la profesión tiene muchas opciones para poder desempeñarse, no necesariamente es el litigio. Eso es lo bonito de la profesión, ¿no? Entonces, yo siempre digo, apasionense por lo que hacen, apasionense cuando emprenden algo, pero lo hagan de corazón, porque tampoco no todo se acaba en el dinero, ¿verdad? Sino que hay muchos casos en los cuales también significa que las personas a veces de menos recursos no pueden acceder a un buen abogado defensor. Entonces, ahí mi compromiso, ¿no? Como estudio Lozano Vilela, es que yo sí estoy dispuesta a asumir causas en las cuales muchas personas no tienen recursos y en los cuales necesitan del apoyo de un profesional bien capacitado, ¿no? Y un llamamiento también a todas las personas que se dedican a la profesión de litigio, que en este caso estén también capacitadas, ¿no? Hay muchos cursos y eso es muy, muy bondadoso, de verdad, de parte de todas estas plataformas online que se están implementando, de poder acceder. Creo que antes los recursos para ir al extranjero eran limitados, pero ahora yo desde mi computadora puedo estar conectándome a una reunión, a un webinar, a un Zoom del extranjero, ¿no? Entonces, dentro de la adversidad también hay que ver las bondades que nos ha traído todo esto. Y claro, son nuevos aprendizajes. Y tú, Jackie, veías cómo estábamos hoy día en la mañana, hoy día en la tarde, con todo este aspecto tecnológico, que seguro nosotros no crecimos con eso, pero que para eso está el equipo de apoyo, ¿no? Así que yo agradezco también a Cintia, a Herschel, a Max, a Milagros, que también forman parte de nuestro equipo, y infinitamente gracias, porque creo que lo que se ve, que el que canta no solamente es el que ha hecho algo, sino todo el equipo. Por eso siempre digo que un estudio es como una orquesta, ¿verdad? Cada uno tiene una función y cada uno tiene cargo una nota musical. Así es, así es. Bueno, con ustedes fuimos la doctora Jackie Cáceres y la doctora Lice Lozano. Les agradezco mucho por estar, como ser parte de esta reunión, de este conversatorio. Espero les haya agradado. Déjanos sus comentarios y estaremos el próximo viernes en otro programa y en otro conversatorio con otro invitado también. Bien, entonces muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas noches.